porque se los viven preguntando en los exámenes y nadie contesta bien. ¿Sí? Así que colestasis igual muerte fetal, porque si la doctora Ibarra les pregunta en el examen y no saben, me va a colgar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la colestasis? Es una enfermedad del hígado, es la hepatopatía más frecuente del embarazo, ¿sí? Es de etiología multifactorial, aparece durante el embarazo en el segundo y tercer trimestre, casi nunca jamás en el primer trimestre, ¿sí? Y es reversible porque después de finalizado el embarazo desaparece. Tiene mayor incidencia en época invernal, ¿sí? Los factores de riesgo para tener colestasis, principalmente es haber tenido colestasis en el embarazo anterior, los embarazos múltiples, los embarazos por técnicas de reproducción asistida, antecedentes de enfermedad hepática como hepatitis C, colangitis, ¿sí? Y los embarazos gemelares. El diagnóstico de la colestasis es clínico y bioquímico. El diagnóstico clínico de la colestasis es prurito palmoplantar a predominio nocturno, ¿sí? Eso es lo clásico de la colestasis. La paciente viene a la guardia diciendo que no puede dormir de lo que le pican las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿sí? Muchas veces, como la paciente no leyó el libro, dice que le pica todo el cuerpo, ¿sí? También tenemos que sospechar una colestasis si viene la paciente diciendo que le pica todo el cuerpo, porque muchas veces el prurito se generaliza, ¿sí? Pero lo típico, o sea, en la clínica del libro es prurito palmoplantar a predominio nocturno, ¿sí? Con eso ya sospechamos en colestasis. Y después, para confirmar, hacemos la bioquímica. El análisis confirmatorio son los ácidos biliares, y cuando son de 10 o más de 10 es confirmatorio de colestasis. Muchas veces, por ejemplo, acá en el hospital no tenemos ácidos biliares, entonces sí o sí nos tenemos que guiar con la clínica y el hepatograma. El hepatograma puede tener sí o no las enzimas alteradas. Puede tener GOT, GPT, FAL normal o estar alteradas, ¿sí? Bueno, esto es lo que les dije recién. Si no podemos dosar ácidos biliares, cualquier paciente que presente la sintomatología característica, que es el prurito palmoplantar a predominio nocturno, más las enzimas hepáticas aumentadas, si descartamos otra causa, como por ejemplo litos biliares, debemos pensar que es una colestasis y instaurar el tratamiento. Igualmente, si las enzimas vienen normales, la paciente dice, me pica el cuerpo, me pica las palmas de las manos, la planta de los pies, predominio nocturno, listo, igual pensamos en colestasis, aunque las enzimas estén normales. El diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con todo esto, ¿sí? Hepatitis virales, hepatitis autoinmunes, hígado graso, síndrome de Hell, patologías dermatológicas como el prurito gravídico. Esto es bastante frecuente. Muchas veces los ácidos biliares vienen normales, súper normales, vienen ácidos biliares de 1, de 2, y la paciente sigue insistiendo que le pica todo el cuerpo. Probablemente sea un prurito gravídico que no tiene ninguna importancia. ¿Sí? Solamente es molesto para la paciente, pero no tiene ninguna importancia clínica, ¿sí? Bien. Complicaciones. Estas son todas las complicaciones. Yo no sé por qué le dicen todas menos la muerte fetal, que es la más importante cuando vienen a rendir, ¿sí? Complicaciones fetales. Parto pretérmino, ¿sí? Puede ser espontáneo porque aumenta la contractilidad del útero por el depósito de ácidos biliares y empieza con contracciones y tiene a su bebé. O iatrogénico porque por los niveles de ácidos biliares hay que finalizar antes el embarazo. Puede haber líquido amniótico meconial, puede haber distrés respiratorio, que puede ser por la prematurez, ¿sí? Y la muerte fetal intrauterina, que es el más importante, por suerte no tan frecuente, pero más importante de las complicaciones fetales, ¿sí? Bien, los ácidos biliares provocan vasoespasmo y necrosis vascular placentaria, lo que produce asfixia fetal, ¿sí? Alteran la contractilidad cardíaca del feto, por eso producen la muerte fetal, porque generan arritmias en el feto, ¿sí? Es un evento súbito y totalmente inesperado la muerte fetal por colestasis. Aumentan la motilidad del intestino fetal, lo que puede provocar meconio, y estimulan el miometrio, lo que puede provocar la amenaza de parto pretérmino, ¿sí?
Las complicaciones maternas está asociado con la diabetes gestacional, y después, esto es bastante poco frecuente, ¿sí? Litiasis biliar, colecistitis, pancreatitis y cirrosis no alcohólicas, pero son muy infrecuentes. Bien, ¿cómo se clasifican? Esto está diferente que en el libro, ¿sí? Porque el libro está desactualizado. Si leen un libro van a ver otros valores, así que ustedes quédense con estos. La colestasis puede ser leve o moderado o severo riesgo. ¿Riesgo de qué? Riesgo de muerte fetal, que es lo que más nos importa, ¿sí? Entonces, una colestasis con unos ácidos biliares entre 10 y 39 tiene bajo riesgo de muerte fetal, ¿sí? Siempre todo puede ser con o sin enzimas hepáticas aumentadas. Después, unos ácidos biliares entre 40 y 99 tienen un riesgo moderado de muerte fetal, ¿sí? Con o sin enzimas hepáticas aumentadas. Y la severa, o sea, el riesgo alto o severo de muerte fetal, se da con los ácidos biliares igual o mayores a 100, ¿sí? La categoría especial es cuando la paciente tiene antecedentes de haber tenido en el embarazo anterior una colestasis o tiene un antecedente de un feto muerto sin una causa explicable, ¿sí? Si no es que se murió por hipertensión, por desprendimiento de placenta, por una malformación cardíaca, tiene antecedente de un feto muerto que no sabemos la causa de su muerte, ¿sí? La categoría especial lo que hace es aumentar un nivel el riesgo. Entonces, si la paciente tiene 25 de ácidos biliares, que sería una categoría leve, por ser de categoría especial, la consideramos de riesgo moderado. ¿Se entendió eso? Bien, bueno, acá es lo que dice. Factor de riesgo independiente que agrava la categoría de riesgo, puede ser antecedentes de una colestasis anterior o antecedentes de muerte fetal sin causa o por una colestasis. Bien, el plan de estudio siempre es laboratorio, sí, un hepatograma con ácidos biliares, coagulograma por la afectación de la función hepática, serologías de los virus hepatotropos para descartar que sea una hepatitis viral, una ecografía hepatobiliopancreática para descartar cálculos biliares, una ecobstétrica, y la glucemia que puede ser en ayunas o P75 de acuerdo a las semanas en las que esté la paciente. El tratamiento de la colestasis es el de primera elección, es con ácido urso desoxicólico, ¿sí? El tratamiento se inicia con una dosis de 300 miligramos cada 8 horas de ácido urso desoxicólico y es hasta el final del embarazo. O sea, si la paciente tiene 30 semanas cuando empieza con la enfermedad, tiene que seguir tomando el ácido urso desoxicólico hasta que termine el embarazo. Si no es que lo toma 10 días, una semana, no, hasta el final del embarazo. Una dosis máxima de 300 cada 6, o sea, 1.200 miligramos por día. Y después podemos agregar antihistamínicos para que calme el prurito, ¿sí? Porque es muy molesto a veces el prurito, la paciente desespera porque no puede dormir de lo que le pica el cuerpo. Los antihistamínicos que usamos pueden ser loratadina o difenhidramina, ¿sí? Y eventualmente, depende la gravedad del cuadro y depende de la edad gestacional del embarazo, de la paciente, tenemos que hacer la maduración pulmonar con glucocorticoides, ¿sí? ¿Ya tuvieron la clase de maduración pulmonar? Bueno, la maduración pulmonar es la administración de glucocorticoides a la madre para favorecer, para estimular la madurez pulmonar del feto por si tiene que nacer antes de tiempo, ¿sí? Para prevenir el distrés respiratorio por prematurez. Y dieta hepatoprotectora se indica. Bueno, la madurez pulmonar fetal siempre se da, esto es como para que tengan una idea, siempre se da entre las 24 y 34 semanas, ¿sí? Y siempre que hayan pasado 15 días de una maduración pulmonar anterior. A veces, en algunos casos, igual se madura, aunque estemos fuera de este intervalo de semanas, entre las 34 y las 36,5, si la paciente nunca recibió administración de corticoides y si, por ejemplo, sabemos que va a ir a una cesárea, que la cesárea aumenta el riesgo de distrés respiratorio, ¿sí? Porque el bebé no pasa por el canal de parto y toda esa expresión de líquido que hace el canal de parto de los pulmones no sucede. Bien, ¿cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? ¿Sí? Si hay mejoría clínica, o sea, que le baja el prurito a la paciente, o bioquímica, perfecto, bárbaro. Ahí respondió el tratamiento, seguimos igual.
Ahora, si no hay respuesta al tratamiento, quiere decir que no hay descenso de ácidos biliares o de las enzimas hepáticas después de una semana de tratamiento, o que por el contrario aumentan las ácidos biliares o las enzimas un 50% del valor inicial, o que se intensifican o reaparecen los síntomas. Muchas veces responden al tratamiento, bajan los síntomas por 3, 4, 5 semanas, y después la paciente refiere que vuelve a aparecer el prurito, ¿sí? Eso se categoriza como una falta de respuesta al tratamiento, ¿sí? Finalización. La categoría leve puede llegar hasta término, ¿sí? 37, 39 semanas se puede esperar. Categoría moderada son 36, 37, 6 semanas, ¿sí? Dependiendo la vía de finalización. Si tiene que finalizarse por cesárea, por ejemplo, porque tiene 2 cesáreas anteriores, voy a tratar de esperar un poquito más, 37, 6. Ahora, si es una inducción porque tiene 3 o 4 partos previos, perfectamente pueden hacer a las 36, ¿sí? Y después la categoría severa, que es la más riesgosa porque tiene riesgo de muerte fetal, entre las 34 y las 35,6. Acá se ve la prematurez iatrogénica, ¿sí? Porque no lo podemos dejar más tiempo dentro de la panza por el riesgo alto de muerte fetal. Acá. Bueno, como yo les dije, esto es una patología de segundo y tercer trimestre, ¿no? Entonces, si tenemos un embarazo de 36 semanas y la colestasis es leve, hacemos control clínico, bioquímico, si responde, perfecto, finalizamos, como dije antes, entre las 37 y las 39, y si no responde, se puede madurar, depende del médico, depende del caso clínico de la paciente, y se finaliza, ¿sí? Por falta de respuesta al tratamiento después de una semana de instaurado. Si es moderada, hacemos control clínico y bioquímico cada 72 horas. Si responde, finalizamos entre las 36 y 37,6, o sea, le damos casi 2 semanas más del changüí. Y si no responde, se finaliza, ¿sí? Y la severa, ya a las 36 semanas, finalizamos siempre. El control de la vitalidad fetal. Esto es importante. No hay ningún método que tengamos que nos asegure el bienestar fetal, porque la muerte fetal es un evento súbito, se produce generalmente por arritmia fetal. Entonces, por más que tengamos un Doppler normal, un monitoreo normal, todo normal, la arritmia es algo brusco, agudo, súbito, y tenemos todo bien hoy, y por ahí a la noche produjo la arritmia y se murió el feto, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que no hay nada que pueda prevenirnos la muerte fetal, pero igualmente, obviamente, hacemos control de vitalidad fetal. El control de la vitalidad fetal se hace con monitoreo fetal, ¿sí? En las categorías leves es una vez por semana a partir de las 35 o 36 semanas. Y en las categorías más severas se hace desde antes, desde las 32, 34 semanas, y en las severas, sobre todo, se puede hacer cada 72 horas, ¿sí? Después, amniocentesis. La amniocentesis es la punción del líquido amniótico para ver madurez fetal y para ver si tiene líquido meconial. También para ver si podemos finalizar el embarazo o no por la madurez fetal. Y esto es súper importante, chicos. La muerte fetal es un evento repentino y no secundario a un proceso vascular placentario crónico. O sea que el Doppler normal no nos descarta que le pueda pasar esto a la paciente, ¿sí? Bien, criterios de finalización del embarazo, bueno, antecedentes de feto muerto por colestasis, alteración de la salud fetal, mala respuesta clínica, prurito inconversible, ictericia, aumento, falta de respuesta al tratamiento, bueno, el clínico y laboratorio. La amniocentesis, esto es como para que no les quede colgado qué es. La amniocentesis es una herramienta que nos brinda la posibilidad de detectar meconio o madurez pulmonar fetal por test de laboratorio, ¿sí? Se hace bajo guía ecográfica y después de hacerlo se hace un test de vitalidad postfunción, ¿sí? Vía de finalización. La vía de finalización es totalmente independiente de la patología en sí, siempre vamos a tener en cuenta, en este caso al menos. Vamos a tener en cuenta los antecedentes obstétricos de la paciente, cómo está el cuello, el Bishop, ya tuvieron clase de Bishop, ¿saben lo que es? Bueno, vamos a tener en cuenta el Bishop, entonces,
La vía de finalización va a depender de eso, el tamaño fetal, ¿sí? Entonces, depende de los antecedentes obstétricos, condiciones obstétricas, la reserva fetal habla de si es un bebé, por ejemplo, con un retardo de crecimiento, es muy chiquito, probablemente no responda bien a las contracciones, responda con hipoxia, entonces se haga una cesárea, ¿sí? Los de bajo riesgo con Bishop favorable se puede hacer una inducción sin ningún problema. Si el Bishop es desfavorable, se puede hacer una maduración cervical previa con prostaglandinas, con misoprostol, para tratar de ablandar el cuello, madurarlo y que pueda hacerse una inducción, ¿sí? Siempre recordar que si el embarazo es menor de 32 semanas, se debe administrar sulfato de magnesio endovenoso a la madre, que es para neuroprotección fetal. Porperio y anticoncepción. En las pacientes que tuvieron colestasis, lo ideal es que se cuiden con otra cosa que no sea un método hormonal, por ejemplo el DIU, ¿sí? Si no quieren algo que no sea hormonal, en todo caso elegimos anticonceptivos solamente que tengan progestágenos, ¿sí? No combinados. Y es corta la clase, terminó. ¿Alguna duda? Sí. Sí. En el caso de que se le diagnostique antes. ¿Antes de por cuándo? ejemplo, en el segundo trimestre. Sí. Ahí le das el tratamiento igual Hasta el final del embarazo. hasta el final del embarazo, y por ejemplo que es leve, y hasta el final del embarazo sería la 37 y 39. Igual tiene que ser leve durante todo ese tiempo. Vamos a acordarle que sacás laboratorios, si viene siempre muy leve, una vez por semana, cada 2 semanas, pero si sigue leve hasta el final, hasta las 37 y 39 puede esperar. En el segundo trimestre de severa, Depende de la final, sí, entre las 34 y 35, 6 se finaliza. Sí. por más que lo cambien, en el segundo trimestre. Sí. Si cambia la categoría, se finaliza cuando cambia la categoría. ¿Alguna duda? Acuérdense de que es la muerte fetal el principal efecto adverso, por favor. La principal complicación. Bueno, muy bien. Sí.